Gente, muy pero muy bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, hemos tenido anteriormente un buen video donde tuvimos una entrevista con Kenneth Torres, me va a matar Kenneth Torres, donde hemos hablado de la Fundación Warren, de lo que hemos hecho, de lo que se hace actualmente en la fundación, pero hoy les voy a traer una persona que de verdad, esta persona me marcó, literalmente, esta persona me marcó, creo, creo que lo conocí en videos, por supuesto, lo conocí antes, en realidad, de ser investigador o de empezar a ser investigador. Y él fue una de las personas que, la verdad, me partió la mente. A ver, obviamente no directamente él, sino Bachi, a través de su contenido, me partió la mente literalmente. Y cómo él ha tratado el tema, no solamente de Bachi, sino de otros temas, otros tantos temas en su canal de YouTube de Tiempo del Misterio, es increíble y les recontra aconsejo que entren porque es un material que es oro. O sea, cada video de lo que tiene Tiempo del Misterio en su canal es oro. Y se los digo yo porque es un canal muy serio que trata muy bien el tema, pero el tema específicamente de Bachi fue increíble. Así que vamos a presentar a Raúl López, vamos a acomodarlo por acá porque ustedes no ven, pero yo hago todo en el fondo como que estuviéramos en vivo. Me encanta hacer las cosas bien de prolija, yo nunca soy prolijo para hacer estas cosas, Raúl. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? Oye, bienvenido y muchas gracias por la presentación. Encantado de estar en tu canal. Y nada, estoy entusiasmado por poder charlar contigo, que ya han pasado bastantes meses de la última vez que lo hicimos a nivel privado. Y nada, yo Y estuvimos quedé varias encantado y con horas. muchas ganas. Me Sí, acuerdo que la verdad que estuvimos sí, que fueron varias varias horas. horas. Fueron como Sí, tres sí, horas sí. Qué fácil. lástima que no fue un directo aquello, ¿no? Qué Sí, lástima, porque daba para hablar. salieron muchos temas. Sí. Es que se habló de tantas Pero vamos, cosas. que O sea, se habló muchas de la cosas. vida, de las investigaciones, de la radio, bueno, de mil cosas. Pero para la gente, obviamente que va a haber mucha gente que no va a conocer ni siquiera. A ver, me pasa a mí como investigador, la gente o las personas que siguen el proyecto que yo hago, ni siquiera saben ni entienden lo que es la transcomunicación. Que por eso obviamente traje, para mí, es un experto Raúl en esto, porque ha estado muy metido en el tema. Es más, él, si no miento, seguís practicando la transcomunicación, ¿no? Sí, bueno, a nivel práctico, mucho menos. A nivel más de estudio y a nivel más teórico, filosófico, de Pero, intentar buscar una explicación. Pero a nivel práctico, menos ahora mismo. Aunque claro, estoy ahí con unos proyectos para a ver qué sale de esos proyectos. X que no se van a decir ahora, pero más adelante, Todavía no. obviamente que va a salir Sí, algún videito de eso. Pero, sí. como yo siempre les sé, para mucha gente, digamos, que me conoce y para los que no, eh, me he profundizado mucho en sus videos. ¿Por qué? Porque apareció un personaje que es Marcelo Bacci. Yo voy a hacer un ultra resumen. Vos eso lo vas a continuar vos porque vos sos el que la tiene recontra clara. Yo voy a hacer un ultra resumen, que es lo que yo le digo a la gente, de que la gente en general conoce lo que es la psicofonía clásica, donde tengo acá. Esto es lo que conoce la gente en general, de simplemente poner una grabadora de sonido en un lugar que teóricamente tenga actividad paranormal, espíritus, demonios y toda, y duendes, hadas y toda esa movida, todas esas cosas locas. Y entonces la gente en general, porque ve videos por ahí, dice, ah, voy a poner una grabadora de sonido a ver qué capto. Y se captan cosas, sí, se captan cosas. A ver, mi forma, mi teoría sobre el tema es que si se captan cosas paranormales es porque, esto es todo teoría, como de costumbre yo siempre le digo a la gente, de que si es un espíritu, un lo que sea, son espíritus, por ejemplo, si es un espíritu, son espíritus que están acá, en este plano. Cuando apareció Bachi, me dio un derrame cerebral. Fue un ACV épico. ¿Por qué? Porque Bachi me mostró un mundo, no solamente la evidencia épica que él tiene, sino el cambio de paradigma de la psicofonía. Porque estamos hablando de que Bachi a mí me introdujo la idea, y eso me lo vas a corregir luego si yo estoy equivocado, me introdujo la idea de que estamos, no en este caso de Bachi, no estamos comunicándonos con seres que están acá, en una casa con espíritu. No, 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 no. Estamos hablando con seres que trascendieron, con seres que ya aparentemente cruzaron, porque hay varias evidencias de Bachi hasta que le hablaron de Tesla, que Tesla está allá, que está Einstein, que hay una ciudad así asá. Fue un cambio totalmente de paradigma, de visión del otro lado, o sea, fue
todo, un todo, un vuelco mental por lo menos para mi forma de entender lo paranormal. Pero eso se lo voy a dejar todo a Raúl porque obviamente él la tiene mucho más clara que yo en todo este tema. Y ya le tiré la mochila al pobre Raúl. ¿Qué hace ahora? Es que, claro, el caso de Marcello Bacci, no siendo único en el mundo, sí que es bastante peculiar. Por lo menos también es el más conocido. Para ponerlo en contexto, evidentemente, Bacci graba psicofonías, pero la manera que tiene de obtenerlas es diferente. Él no utiliza una grabadora al uso y le da al rec, hace 4 preguntas y luego escuchas la grabación, sino que él utiliza una radio de válvulas antigua, una Normande Fidelio, pues se puede decir que muy parecida a la que tengo aquí, aunque no es esta. Tengo otra que es idéntica a la que tiene también la que tenía Bacci. Utiliza una radio que la sintoniza en un canal en blanco, es decir, en un canal donde no haya locución ni ninguna emisora, sino que se escuche el típico ruido de ruido blanco, el siseo, el shh típico, y suele sintonizar sobre los 7-8 megahercios de la onda corta. Y en ese ruido blanco es donde aparecen las voces que salen por el altavoz. Es decir, que no tiene que registrarlas en una grabadora y después, cuando le das al play, es cuando las escuchas, sino que ya directamente salen por el altavoz y todo el mundo que está en la sala, pues escucha las voces. Y si bien no es un método exclusivo de Bacci, porque tenemos el caso de uno de los padres de la transcomunicación, como Frederick Jurgenson, pues que también utilizaba un método parecido, pero en onda media. Bacci empezó utilizando o emulando los métodos de Jurgenson y bueno, los fue perfeccionando o adaptando a lo que él creía por prueba y error que le podría funcionar. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema está que las grabaciones, los audios que registraba Bacci, ya sea por el método de transradio, el método que he estado explicando ahora mismo, o ya sea por el método clásico de utilizar una grabadora de cinta, podía ser, él obtenía una calidad de las voces fuera de lo normal. Ya prácticamente desde su primera época, él ya obtenía voces de una calidad soberbia. Evidentemente se fue perfeccionando con los años y ya no solo obtenía palabras de 3 o 4, bueno, frases cortas, digamos, de 3 o 4 segundos, 5 segundos, sino que ya eran diálogos, ya eran grabaciones de medio minuto, 40 segundos, 20 segundos, donde, claro, y ahí habían frases de muchísimas palabras, la mayoría de ellas comprensibles. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, Nicolás, que para explicarte cosas de Bacci es complicado porque hay tanto que contar, hay tanto que explicar, Exacto, es lo que yo te dije hoy. O sea, es como que no sabe uno por dónde todos. empezar. Sí, es como acotar todos tus videos a una hora es imposible. Pero una de las cosas que yo le explico a la gente, porque la gente me dice, no, porque capaz que son interferencias. No. O sea, si dicen que son interferencias es porque nunca escucharon nada de Bacci, literalmente. No, claro, La otra, sí, evidentemente. él empezaba con el tema del ruido. Ahora, cuando venía algo, es como gráficamente para que las personas se lo grafiquen en la mente, es como que sintonizaba una entidad. ¿Por qué? Porque el ruido se iba. Eso es lo loco. Es como que aparecía un siseo, pero el siseo se terminaba cuando aparecía algo. Después cuando esas entidades o energías se iban, el siseo volvía. Es como que realmente se sintonizaba Sí, una radio. Y aparte, o sea, para la gente dice, no, porque capaz que es alguna interferencia. No, o sea, para el tema de las interferencias, yo ya les digo de que no escucharon nunca
el tema de Bachi. Lo otro es que muchas personas, científicos, etcétera, hasta desarmaron la radio de Bachi, hasta lo probaron sin Bachi. Ellos mismos probaron esa misma radio y no le funcionó. Bueno, supuestamente, Sí, se han hecho... Sí, dime, dime. supuestamente Bachi tenía un ingrediente especial, que eran dos, es como yo le había hablado a Raúl, de que, claro, Bachi decía tener, si no mal recuerdo, dos amigos o dos ayudantes etéreos, para ponerle de alguna manera, ¿no? Él creo que nunca lo dijo etéreos, pero él tenía unas dos energías o dos amigos o dos algo que intercedían para que esa comunicación se diera. O sea, no era simplemente la radio. Sí, vamos a ver. Claro, aquí ya has abierto aquí el melón, que se suele decir aquí en España, para hablar de muchas cosas, en pocas cosas que has dicho. A ver, claro, lo que tú dices de lo que podríamos argumentar, de que podrían ser interferencias, vale, realmente no. De hecho, a Bachi le hicieron varias investigaciones. Una de las primeras que yo tengo constancia es del año 85 por un ingeniero llamado Carlos Tragna, italiano, y en uno de esos experimentos, por ejemplo, colocó una segunda radio al lado de la de Bachi, conectada en el mismo enchufe de corriente, y una radio con antena y sintonizada pues en las mismas frecuencias de ondas cortas que la radio de Bachi. De esta manera, pudo Carlos Tragna demostrar pues que la radio de Bachi era especial porque no sintonizaban las mismas voces, es decir, las voces paranormales no surgían a través de la radio de Carlos Tragna que había puesto a su lado. Y además, al estar conectados con la misma antena, pues si Bachi hubiese querido cometer un fraude de Exacto. un transmisor en otra habitación, pues eso lo hubiese registrado también Carlos Tragna. Pero no contentos con esto, también más tarde, creo que en el año 2002, el profesor Mario Festa, que era físico nuclear de la Universidad de Nápoles, lo que hizo fue medir los campos eléctrico y magnéticos, tanto de la radio apagada como de la radio encendida, como cuando se sintonizaba la radio, como cuando aparecían las voces. No encontrando ninguna evidencia de que las voces, uno, pudieran estar pregrabadas o pudieran estar emitiéndose desde otra habitación. Y no contento con ello, también hubo otra gran investigación, aunque hubo otra también, pero fue pequeña, que se le hizo a Bachi, que fue en diciembre del año 2004, donde ahí sí que hubo un equipo multidisciplinar, donde estaba pues la investigadora y diplomática Anabela Cardoso, donde estaba el ex diplomático Manuel Torielo, el ingeniero aeronáutico Paolo Presi, el físico Mario Festa, bueno, había un montón, el técnico de radio Franco Santi, habían varios. Y lo que hicieron fue una sesión donde habían también más personas que estaban como de público en la sala, porque claro, no lo hemos dicho, pero Marcello Bacci muchas de sus sesiones eran públicas, porque él lo que quería Sí. era poner en contacto a los hijos, familiares fallecidos, con sus padres. Y claro, pues esto en el centro psicofónico de Grosseto, ahí tenía una sala que fue cedida por una de sus ayudantes y amigas, Silvana Pañota, y ahí es donde realizaba las experimentaciones. Pues como estaba diciendo, en el año 2004 este equipo multidisciplinar se trasladó a Grosseto y bueno, ahí hicieron de todas las perrerías posibles a la radio, la desmontaron mientras estaba sintonizando. De hecho, yo tengo un vídeo en Tiempo de Misterio exclusivo que nunca se ha publicado de ese experimento, donde se llegaron a quitar incluso las válvulas de la radio Me y acuerdo. las voces continuaban, cosa que totalmente imposible que sin válvulas una radio pueda funcionar. Y no contentos con eso, incluso se llegó a apagar la radio y seguían apareciendo las voces, escuchándose a través del altavoz. Claro, por tanto, decir ahí que son especulaciones, que podría ser que en otra habitación pues había un equipo de personas que estaban emitiendo. Bueno, pues
es complicado. Es complicado Aparte, porque, no fueron 2 años que estuvo, no, claro, fue una fueron vida. 45 años más o menos. Y no solo eso, sino que además aparecían voces de niños, de gente mayor, de niñas, de mujeres, y además en varios idiomas. Claro, tendrías que tener un Me equipo. Exacto. Me acuerdo, digamos, de que Total, ¿para qué? en ese grupo, ahora no me acuerdo bien la nacionalidad, no sé si era polaco o ruso, pero que él le había pedido que, no sé si vino un amigo de ese polaco o ruso, ahora no me acuerdo bien la nacionalidad, pero sé que le habían pedido a ese amigo que estaba hablando a través de la radio, de que, a ver, si era verdad de que le dijera algo en polaco o en ruso, ahora realmente no me acuerdo el idioma, y fue literal, se lo dijo en ese idioma. No solamente eso, sino que Sí, también había pasado lo del amigo de Bachi con el algoritmo de la CIA. ¿Era de la CIA o de quién era? ¿a qué te refieres con el, Eh, te- algoritmo, dices? claro, Ah, lo del software. eso mismo. ¿Te acordás que se lo habían... Bachi Sí, se le había muerto un eso. amigo, etcétera? Si querés, contate No, esa. bueno, vamos por partes. Esto que dices del idioma, de que contestara en ese idioma que era extraño, y tal, eso creo recordar que fue en el año 2007 y eso pasó con el filósofo Ervin Laszlo, que es uno de los mayores filósofos de este siglo y que quiso investigar, quiso ver qué es lo que hacía Bachi y efectivamente las voces pues le hablaron en su idioma, ¿no? Lo otro que estabas comentando tú, que se me ha ido el santo al cielo, esto último que has dicho era Mm. lo del polaco y tal, y luego has dicho otra cosa Claro, viste que que te iba a él, comentar. también digamos que no me acuerdo del nombre, pero él tenía un amigo que también trabajaban juntos y... Correcto, te digo, sí. Perfecto. Mira, esto que estás comentando tiene que ver con un suceso que sucedió en los años 90, donde un padre, una familia, perdió a su hija, Chiara Lenzi, se llamaba la hija, Es increíble la y memoria que este tiene Raúl. padre, Es increíble. no, bueno, Siempre lo porque dije. son muchos años. Es increíble. Entonces, este padre perdió a su hija, quiero recordar que fue en un accidente. Estuvo durante 10 años, pues, intentando comunicar con la hija. Y claro, como conocía la existencia de Bachi, pues el padre, Giuseppe Lenzi, que era italiano, pues al final se hizo amigo, ¿no? De tantas veces y de tantas sesiones que acudió, siempre intentando que su hija se comunicara a través de la radio. Y lo hizo en varias ocasiones. Yo tengo esos audios, ¿no? ¿Qué sucedió? Que el padre era bastante escéptico. Y el padre, aunque reconocía el timbre, el tono de la voz de su hija decía en la radio cosas como chao papa, hola papa, ¿no? Yo sono Chiara, yo soy Chiara. Bueno, una serie de frases. Claro, para el padre, evidentemente esa era la voz de su hija, pero siendo una persona escéptica, él quería corroborar que efectivamente pertenecía a la voz de su hija. ¿Qué hizo? Pues contactó con Daniel Goulart, que es un perito, se dedica al peritaje judicial de voces, aunque creo recordar que él es ingeniero. Y Daniel Goulart, utilizando software que utiliza la CIA para poder, pues, poder contrastar voces de presuntos, yo qué sé, mafiosos, asesinos, Porque gente que comete había fraudes, entendido para que, poder que comparar. las voces son como una huella digital, prácticamente. O sea, como Sí, que cada tono es bueno, único. sí, claro, hay errores. Lo que pasa que, bueno, sí que tienen una huella que si supera el 90%, 95% de fiabilidad, pues un juez lo puede dar como bueno, ¿no? Y este Daniel Goulart, utilizando estos aparatos, ¿qué hizo? Comparó las voces grabadas en la radio de Bachi con una cinta que guardaba el padre, donde unos años atrás, antes del fallecimiento, la hija le había dejado un mensaje en el contestador automático. Parece ser que llamó a casa, no estaría la familia, saltó el contestador y grabó un mensaje. Claro, ese mensaje lo tenía el padre. ¿Qué hizo Daniel Goulart? Fantástico. Tenemos varios segundos de la voz paranormal de Chiara Lenzi y tenemos una voz grabada en un contestador automático. Pues ya podemos comparar. Claro, aquí el resultado dio que en un porcentaje de más del 90% eran la misma voz, según el software.
Claro, aquí el padre pues ya empezó a decir, pues esto ya es extraño Es y creer o aquí hay algo reventar. aquí. Claro, claro, aquí hay algo ya que no nos cuadra para nada, por tanto, es un fenómeno paranormal. Y de hecho, el padre escribió un libro que yo tengo, un libro muy raro, muy extraño, raro, no por cómo está escrito, sino raro porque es que es extraño de encontrar. Y está Ah, en mira. italiano, y donde explica toda esta historia. Claro, hay que pensar que Abachi, yo creo que ha sido uno de los transcomunicadores que más investigaciones se le han hecho. Porque también Paolo Presi, ingeniero aeronáutico, uno de los mayores especialistas en el mundo de la transcomunicación, que aún sigue vivo, tendrá como 72 años, que tuve el placer de conocerlo y tuve también una charla privada también de bastantes horas en el momento de la pandemia, en el Ah, año sí. pasado. En momentos, sí, 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 sí. Estuve, claro, a Paolo Presi lo conocí en una charla, en unas conferencias que yo di en Grosseto sobre el tema del más allá y él daba su charla también y yo tenía muchas ganas de conocerlo porque ya había escuchado de él y leído cosas y sabía que era un auténtico especialista y gran amigo de Marcello Bacci. Pues bien, Paolo Presi analizó también junto a Daniel Goulart, junto a un laboratorio italiano que se dedica a fenómenos paranormales, que creo que ya no está, que se llamaba Il Laboratorio, que se dedicaba de una manera seria, donde había médicos, físicos, psicólogos, a estudiar fenómenos paranormales, lo que hicieron fue analizar otras voces de gente conocida que había aparecido en la radio de Bacci, por ejemplo, tenían algunas frases de Marconi, del que dicen que fue el inventor del teléfono, algunas frases de Jürgenson, no recuerdo si también de Konstantin Raudif, podría ser. Es decir, Me acuerdo de ese video. habían... Pero vos tenés un video de eso, porque yo creo que lo había escuchado eso. Sí, bueno, yo en uno de mis vídeos sí que explico esta evidencia, ¿no? De esta investigación que se hizo de las voces. Lo que no explico es que la investigación que se hizo no solo fue a Bacci, sino que fue a otros transcomunicadores italianos y brasileños, como Sonia Rinaldi también, donde financiados a través de un mecenaje, financiaron el estudio comparativo de las voces vivos frente a las mismas voces de los muertos y aparte un estudio sonográfico de las voces paranormales, de las psicofonías de estos transcomunicadores. Y este estudio lo llevó Paolo Presi y se denominó al estudio el Proyecto Esfinge, que tengo la suerte de tener el estudio también. Está en italiano. Es una de las personas que yo conozco que tiene más suerte en el mundo. Es increíble. Eh, sí, sí, tuve la suerte de que Paolo Presi me pasó el estudio, que es increíble. Alguna cosita puede haber en internet, pero vamos, yo lo tengo completo. Es un estudio minucioso sonográfico sobre las voces y tal. Y también se encontró correspondencia entre las voces de algunos fallecidos con las voces en vida. Y también se encontró las diferencias que pueden haber entre una voz grabada por una persona viva y una voz psicofónica, porque hay diferencias del aparato fonador, una Sí. serie de formantes, una serie de armónicos que hay en las vocales, en las consonantes, bueno, una serie de registros que si hubiesen sido grabaciones efectuadas fraudulentamente por una persona que habla a través de un micrófono, se hubiese evidenciado el fraude, ¿no? Entonces, todo eso está en el proyecto Esfinge. A lo que voy es que Bacci ha sido analizado, ha sido investigado en varias ocasiones y pues siempre dejando la duda de si no estaremos realmente entre un fenómeno auténtico paranormal. Porque prácticamente nunca, y digo prácticamente, porque luego si quieres podemos entrar en debate, eh, no se ha descubierto fraude alguno en Bacci, pero lo digo prácticamente, y si quieres ya te digo, luego entramos en eso, y lo que han logrado investigar de él, pues la conclusión es que no hay conclusión. Es decir, no sabemos
qué es lo que registra, sabemos cómo lo registra, pero no sabemos ni con qué comunica, ni por qué ni cómo se producen esas voces, ni cuándo se producen esas voces. Es decir, en qué momento, si se produce en el aire, digamos, y aunque tú no las escuches, luego pasa a través del mecanismo de la radio y eso la radio lo modula y sale a través del altavoz, o no, o el fenómeno se produce dentro propio de la radio, o el fenómeno son unas ondas desconocidas que todavía pues no hemos Es que descubierto sabemos, digamos, que y que la radio, permiten. o sea, ayuda, pero no es como la esencia, básicamente, porque hay que No. recordar de vuelta que muchas personas científicas se llevaban esa radio y escuchaban ruido. No podían hacer otra cosa que escuchar ruido. Ahora, no hay que olvidar Sí, tampoco que está el personaje de Marina en el medio. O sea, no era sí, solamente Bachi que estaba. Marina, eso sí que es explicarlo tú. Pero aparte, digamos, de toda esta locura, digamos, de una... A ver, para mucha gente que todavía no entiende... Acá no estamos hablando de un simple... Hola... No. Acá estamos hablando de unas no, voces no. limpias y frases. Eso es lo loco. Ahora, si a eso le sumamos la materialización de objetos, nos vamos Sí, a 2 horas más de conversación fácil. Pero a lo que voy es sí, que no solamente era Bachi, sino que Bachi no estaba solo. No es que simplemente tenía una radio, no solamente que tenía estas dos entidades o energías que lo ayudaban a mi teoría particular, por lo poco que yo he estudiado sobre el tema paranormal, etcétera. Bueno, yo creo que yo ya te lo había dicho en algún momento, de que yo había estudiado esto es todo teoría como de costumbre, hay unos supuestos seres llamados servidores, que no son egregores, es como diferencia, yo todavía no le encuentro mucha diferencia, pero aparentemente son diferentes a los egregores, pero que serían energías que uno crea de alguna manera X, como uno crea el software, también se pueden crear estas energías para determinados fines, para sanación, para hacer daño, en el caso de Bachi, para mi forma de verlo hasta ahora, de comunicación. ¿Por qué? Porque los servidores no se prestan. Los servidores son de uno. Entonces fueron muchas cosas dentro de esa teoría que macheaban con Bachi. Porque Bachi tenía dos alguien que es más, hasta les había puesto nombre, que a los servidores se dice que les tenés que poner nombre para como de alguna manera personalizarlos mejor y para que funcionen mejor. Entonces, los dos amigos estos de Bachi, etéreos, porque no existen, lo ayudaban a Bachi a la comunicación con el otro lado. Y sin ellos no se podía. La otra cosa más loca que tenía todo este fenómeno es que no era prendo la radio y hablo con ellos. No, porque si querés contarlo, a Bachi en un momento se le enojaron. Es verdad. sí. En varios, Bachi tuvo varios momentos. A ver, lo Varios que tú decías de enojos. estos seres, sí, sí, lo que tú decías de estos seres etéreos que son pieza fundamental, que eran el enlace de comunicación entre el otro lado y este lado. Normalmente eran 6 o 7 los que tenía, ¿no? Pero, con Ah, más asiduidad, era Cordula, Alan es. Cordula se hacía llamar, que era una mujer, además, que decía ser Y hablaba, ojo. alemana, Hablaba. y hablaba en alemán también. Hablaba varios idiomas, Alan Cordula, pero bastantes veces en alemán, aunque hablaba varios idiomas. Luego otro que decía que era Gregorio, que era como un monje, y otro que lo llamaban el sabio. Cada uno con su timbre y su tono de voz, ¿no? O sea, una auténtica locura. Y estos eran los que hacían como de enlace, o los más sabios, o los más elevados, vamos. No sé decirte exactamente, pero sí que es verdad Pero tenía que personalidad cada sí, uno. Una personalidad sí, y ellos se ponían, definida. sí, 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 y Bach y sus ayudantes se ponían muy contentos. Hay que pensar que en un principio Bachi, cuando empieza a experimentar, sí, lo hizo solo, ¿no? Lo hacía solo, con su mujer también. Pero cuando las voces empezaron ya a salir por la radio, ya aquí ya se juntó con un investigador, un abogado, Luciano Capitani, y más tarde una mujer que había perdido a su hijo,
Silvana Pañota, y que son sus dos grandes ayudantes. Pero tengo que decir que con el abogado Luciano Capitani, que empezó casi desde el inicio, se obtuvieron resultados muy positivos, muy buenos. Piensa que las grabaciones que yo tengo, gran parte de ellas, sobre todo de la primera etapa, de la década de los 80, mucha de la sesión estaba comandada, estaba dirigida por Luciano Capitani y Bacci estaba en un segundo plano. Entonces, que esto, claro, la gente se piensa que no, que siempre era, pues él experimentaba siempre Bacci solo, tal. Sí, hombre, en la última etapa de su vida y tal, pues prácticamente, ¿no? Claro, por cómo Era él estaba. solo y algunos amigos, pero sí que lo hacía en grupo. Cosa curiosa porque el investigador al que antes me he referenciado, que también me he referido, que también investigó a Bacci, el ingeniero Carlo Tragna, este ideó una teoría que se llama la teoría psicotemporal, que también la tengo, donde en esa teoría lo que venía a decir es que demostró, siempre entre comillas, ¿no?, que cuando se experimentaba en grupo era más sencillo reproducir el fenómeno psicofónico. Y probablemente por eso Bacci obtenía buenos resultados, ¿no? Es verdad que cuando Bacci no estaba presente, el fenómeno no se producía, o en algún caso se producía, pero en bastante menor grado. Porque aquí tengo que decir que probablemente Luciano Capitani también tenía facilidad para la grabación psicofónica. Antes está referido a la mujer de Bacci. Sí, Marina, que es medium. yo creo que nunca ha tenido protagonismo hasta que desde Tiempo de Misterio empezamos un poco a hablar un poco de la vida de Bacci y demostrar que efectivamente Marina tenía un protagonismo bestial. Sí. Vamos a ver, Marina era una persona normal. Bacci, hay que decir que Bacci, cuando era joven, se fue a trabajar a Inglaterra y, bueno, como de barman, digamos, y también tocaba la guitarra y tal. Y ahí es donde empezó él a curiosear por los temas mediúmnicos, porque conoció a unos amigos allí, se hizo amigo, de tres sobre todo, que, bueno, frecuentaban a mediums y hacían experimentos con la mesa parlante y tal, y él no se lo creía mucho, empezó a frecuentar estos sitios Al mejor estilo y vio Kardec, que digamos. O sea, una persona que no sí, creía en exacto. nada rodeado de esto. Claro, Bacci viene del espiritismo clásico de Kardec y aquello le impactó muchísimo. Entonces, en la época creo que estuvo del año 49 al 54 o por ahí en Inglaterra. Y allí, claro, en Inglaterra estaba muy de moda todo el tema del espiritismo Sí, kardeciano y no kardeciano, porque hay que decir que en Inglaterra también había otro tipo de espiritismo. Pero el kardeciano nació más bien en Francia, ¿no? sí. Pero bueno, luego se ramificó. Eh, Él es un espiritista, se convierte en un espiritista clásico porque en Inglaterra frecuenta, luego conoce, parece ser a un millonario que es un millonario que tenía facilidad para comunicar a través de la mesa parlante, y a este millonario le gustaba pues los fenómenos parafísicos, como por ejemplo las levitaciones de las mesas. Entonces, cada dos por tres compraba una mesa de tres patas, la levitaba, la hacía caer, se rompía, la tiraba al lado de la casa donde estaba hospedado y ahí tenía un montón de mesas No te puedo creer. ahí amontonadas, ¿no? Increíble. Sí, sí. Y todo esto a Bachi le conmocionó bastante. Luego encima también fue por ahí, creo que en Inglaterra, donde empezó a tocar temas de hipnosis. Y él era un gran hipnólogo, incluso hipnoterapeuta. ¿Qué sucede? Y por eso voy hilando temas. Que él vuelve a Grosseto, la Toscana italiana, y allí abre un comercio de electrodomésticos, una tienda, que ha sido siempre, siempre a lo que se ha dedicado, y allí conoce a Marina. Bueno, pues se casan y uno de los partos que tuvo Marina, que fue complejo, pues entró como en un estado. Esto que pasa a veces, ¿no? Algunas mujeres cuando tienen un parto que puede conducirles a pequeñas depresiones, pues bueno, tuvo un malestar psíquico, Marina, Después del y parto. Bachi, sí, fue con uno de los hijos. Y entonces Bachi, para ayudarla, utilizó la hipnosis.
Marina parece ser que entraba en estado hipnótico con bastante facilidad y a través de la hipnosis se le despertó la mediumnidad Ah, a no Marina. era así como mucha gente que es de nacimiento, digamos, no. Fue una etapa que Lo tendría de nacimiento, pero estaba apagado. ahí, Qué claro, increíble. sí, latente. Y claro, se le despierta el tema de la mediumnidad de tal modo que tanto Bachi como Marina pues continuaron frecuentando a mediums conocidos, bueno, conocidos en pequeños círculos de allí de Italia y experimentando pues con la mesa parlante y experimentando todo lo que tenga que ver con la mediumnidad, con el añadido que es que Marina en algunas de estas sesiones que iban como... ellos no eran los protagonistas, luego Observadores ya eran. sí, pero en un principio, claro, ellos iban ahí a ver, ¿no? A ver, a estar como público en un segundo plano. Pero es que Marina entraba en trance y encima se producían fenómenos concomitantes, Que fue en como uno de los podrían últimos ser... videos que vos subiste, ¿no? Sí, Ese yo subí un vídeo para me lo de reacuerdo audio. porque es increíble. Sí, 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 sí. Para demostrar que la capacidad que tenía Marina para entrar en trance y producir aportes o materializaciones, que viene a ser, pues, que de la nada caiga del techo por debajo de la mesa, al suelo o encima de la mesa, piedras, corazoncitos, flores, cucharas, de todo tipo, collares, pendientes. Aparte, claro, Sí, sí, sí. yo me acuerdo de ese video, que obviamente es un video, pero en realidad es un audio, porque según Sí. yo tenía entendido, las entidades o las energías no dejaban a Bachi filmar, ¿no? No, no dejaban a Bachi filmar, sí el audio, pero no dejaban ninguna filmación de vídeo o incluso fotos. Y esto es curioso porque hubo uno de los experimentos de estos mediúmnicos del año 89 con la técnica de las mesas parlantes y Bachi ideó un sistema, montó un sistema, perdón, con una cámara de fotos que se disparaba automáticamente, pues bueno, pues cuando se producían determinados fenómenos, ¿no? Imagínate, pues a lo mejor un resplandor de una luz o una caída de un objeto, un ectoplasma. Bueno, tenía un sistema montado que creo que él podía hacer la foto pues o tocando un botón o, bueno, lo que fuera, pero tenía montado ahí un sistema porque él quería tener constancia, porque es que él a pesar de los fenómenos tan increíbles que vivía, él siempre tuvo ahí cierto escepticismo. Siempre quería más, siempre quería, le pedía a las voces y a las entidades, cuando hacía el tema espírita, le pedía más pruebas. Entonces, en febrero del 89 hubo una sesión donde él preparó las cámaras de fotos y tal. Y, y sí, efectivamente se produjeron fenómenos. La cámara de fotos disparó y la mesa a través de una entidad que se estaba comunicando por los golpes de la mesa, en código, como si fuera un código Morse. alfanumérico, pero a través de Ah, golpes, ¿no? La A es uno, un golpe, la B son dos golpes, la sí. 3 es un código que se utiliza tiptológico. Entonces, claro, la mesa lo que dijo la entidad es que tenía que destruir la película fotográfica. Oh, qué Claro, increíble. sí, pues O sea, digo, Bachi. al conocimiento también, o sea, digo, porque uno también intenta asimilar, o sea, cómo esa energía o esa entidad sabe realmente que está eso ahí. O sea, básicamente porque tiene noción del entorno, no solamente de Bachi. Sí, no, 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 claro, la entidad sabe, ve todo lo que hay, ¿no? En teoría. Y entonces le hizo a Bachi abrir la cámara de fotos por detrás para que se velara y se sobrepusiera toda la película. Y claro, esto a Bachi le enfadó muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué sucedió? Pues que Bachi junto con un amigo falsificó las fotos.
Es decir, aquellas fotos que tenía que haber hecho y que hizo y que la entidad no quiso y que tuvo que velarlas, pues las replicó de manera fraudulenta. Claro, las voces se enfadaron, las voces de la radio, porque era una época, en esa época, ¿Cómo Banshee supieron? Increíble. siempre intercaló la parte espiritista clásica de la mesa parlante, de la mediumnidad, de la transfiguración, de la mediumnidad pues hablada, ¿no? De mediums que incorporan, Que medios de entran en trance. incorporación, claro, de trance, con el tema de la radio. Entonces, por la radio, las voces pues vinieron a decirle que muy mal lo que había hecho y las voces dejaron de aparecer, porque claro, se enfadaron, diciendo, oye, ¿qué estás haciendo? Además, esto va en contra de lo que tú buscas. Y eso hizo que Bachi entrara como en una depresión, ¿no? Se arrepintiera y confesara a sus amigos, porque claro, al final las fotos que él hizo de manera fraudulenta era para enseñárselas a sus amigos y decirle, mira, esto es lo que he conseguido, ¿lo veis cómo es verdad lo que yo hago, lo que tal? Entonces tuvo que confesar a sus amigos que Pero había... ¿cómo esa info llegó a estas entidades? O sea, eso es lo que uno también intenta cranear y no, ni siquiera entiende el cómo. ¿Cómo No, supieron? no, bueno, aquí hay que partir de que Bachi interactúa con las voces o con las entidades, como el que hace una ouija también, ¿no? Que interactúa con algo que no sabes qué es, que podría ser tu psiquismo, luego podríamos entrar en ello, Sí. y entonces están informados de todo, lo saben todo, ¿no? Y entonces a lo que voy es que Bachi confesó la verdad y después de la confesión es verdad que las voces aparecieron. Pero, que por cierto, no solo Bachi, es decir, aquí hay una cosa, uno puede pensar, pero si Bachi ha hecho este fraude, oye, pues lo habrá hecho más veces, ¿no? Es lo que uno piensa enseguida, claro, cuando uno hace una Claro, cosita chica es como que el pero otro... fíjate, exacto, pero Bachi tenía también la capacidad de grabarlo todo. No sé si es que tenía, yo qué sé, miles de cintas en su casa y las... Seguro. No lo sé, pero él lo grababa todo. Y entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo precisamente varias grabaciones donde él hace referencia a este hecho. Y en una de ellas, él visita a un medium porque él está preocupado porque, claro, las voces están muy enfadadas. Él está diciendo, es que cometí, él lo llama la transgresión, una transgresión. Cometí la transgresión y se lo cuenta al medium preocupado. Y es una grabación privada. Y dices tú, coño, si hizo un fraude intencionado, no arrepentido, ¿cómo es que luego se va de manera privada, sin que nadie lo sepa, a un medium a explicarle que y las voces ya no le hacen caso, la mesa tampoco, que él cometió una transgresión y que hizo algo que no debería haber hecho y que se arrepiente? Es decir, pero no solo eso, sino que él además, él permitió que Silvana, su ayudante, Silvana Pagnotta y Luciano Capitani, publicaran un libro explicando las experiencias con Bachi y permitió que se publicara este fraude. Era como un poco para decir, Bachi, oye, yo no tengo que ocultar nada, cometí un error y quiero que el error se sepa. Esto se podía haber Increíble. ocultado, ¿no? Claro. Se podía haber ocultado y en cambio no se ocultó. Entonces, a lo que íbamos, porque claro, es que es tan largo, tan amplio No, hablar de no, sí, Bachi, sí, sí, lo que tú sí. dices de que de las voces que a veces desaparecían o aparecían, había un tiempo que no habían voces y tal, efectivamente, eso pasó varias veces más. En el año 2000, durante varios meses, se frustraba porque, claro, venían personas de todo el mundo pues a contactar con sus seres queridos Claro, porque ella o venía, para ver digamos, lo que hacía Bachi. de hacer grupos grandes con familias, por ejemplo. O sea, ya él Sí, tenía... sí, grupos entre 30 y 60 Claro, personas, ya lo que era lo conocían que cabía mucho en a la él. sala, o máximo. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, él vio por el año 2000, por ejemplo, que es que no podía comunicar, que la gente venía a verlo y tal, y que no había manera de poder comunicar. Y, y ahí, un día, por esa época, vino una serie de periodistas, ¿no?, para hacer un documental sobre el más allá y tal, y bueno, y querían un poco saber de Bachi. Y precisamente ahí Bachi encendió una de las radios que no fue precisamente la que él utilizaba normalmente, la Normand de Fidelio 57, sino otra radio que había ahí. La encendió como para decir, mira, sí, yo lo hago así y tal, y aparecieron las voces delante Sí. de los Bueno, periodistas. o sea, fue Sí, algo sí. más o menos de lo que dijimos hoy, digamos, de que la radio no es el foco, sino que era él.
Sí, porque yo tengo alguna otra grabación donde utiliza otra radio. Él había utilizado varias radios, pero siempre eran suyas. Pero era Pero en siempre otra de los de onda corta. experimentos, sí, siempre en onda corta. En otro de los experimentos que hizo fue con otra radio que no era suya y también se dieron las voces. Entonces, no, a lo que iba de las voces que aparecen y desaparecen. Bueno, pues en el año 2000 también pasó. Y luego en el 2004, en el experimento que hemos hablado antes, donde este equipo multidisciplinar quitan las válvulas y, y las voces continuaban, hubo un hecho que a las voces les produjo como antipatía hacia Bachi, como es que no le gustó lo que Bachi hizo, porque Bachi hubo un momento como medio enfadado que dijo, joder, me estáis haciendo aquí un montón de pruebas, oye, pues mira, aquí la prueba definitiva, apago la radio, y las voces continuaron hablando. Pero eso a las voces no les gustó. Y eso produjo que estuviese Bachi 9 meses, prácticamente un parto, Oh, sin que las voces aparecieran. Y efectivamente, yo tengo alguna grabación de la época y tal, donde Bachi lo intenta, no, no conseguía que las voces aparecieran. Las voces se enfadaron, como diciendo, vale, nos hemos dejado que quitéis hasta las válvulas, pero eso, ya apagar la radio, como diciendo, hemos tenido que consumir mucha energía, poner mucho ímpetu para claro, se ve que. aparecer, para demostrar. Porque viste que, o sea, que no era lo mismo, por ejemplo, que le pasaba a Kardec. Que viste que Kardec hacía toda esta movida. No es igual la movida que hizo Bachi, pero tiene un aire muy similar kardeciano. ¿Por qué? Porque Kardec se paseó por cuanta medio de una vía, haciendo las mismas preguntas, obteniendo las mismas respuestas. Sí, La medium de Bachi era su radio, básicamente. Entonces, sí. o sea, más allá de que Bueno, Bachi supuestamente, no sé si él lo dijo o lo habías dicho vos, de que es necesario tener cierta mediumnidad para esta comunicación. vale, sí, mira, sin duda. Bachi, podemos hablar de Bachi y su radio, pero Bachi también, en una de las visitas, no recuerdo si fue en la visita del 2017 o 2018, que fui a ver a Bachi a su casa, Bachi nos contó que es que las voces a veces aparecían sin presencia de la radio. Es decir, en su casa, de la nada, Ah, ¿en el aire? se escuchaba una voz en el aire. Sí, 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 sí. Creo que se le llama a ese fenómeno mimofonía, ¿no? Aparecían en el aire, o sea, ni siquiera hacía falta la radio. Sí que es verdad que con lo que aparecía en el aire eran voces a lo mejor de 2 palabras, 3, pero en la radio eran frases largas. Entonces, El tema que la radio era como una prolongación de su cuerpo, claro, era una parte más. Es un ser vivo. Para Bachi, la radio es un ser vivo. Entonces, como ser vivo y parte tuya que es, si tú eso lo arrancas y esa radio se la das a otros como si a ti te arrancaran un brazo, pues a ese otro no le va a funcionar. sí, Entonces, o sea, yo no sé eh, si estás, digamos, arrancando, digamos, con todo el tema este de Kardec, supuestamente Kardec estaba hablando con un ser específico siempre, pero era un ser que él catalogaba, y por la forma que está escrito el libro, era una forma muy elevada de hablar. Ahora, con sí. Bachi no sé si pasaba igual, porque no eran seres elevados, eran supuestamente seres que estaban del otro lado, o sea, que no eran espíritus que estaban en Bueno, la casa. Y eso es una de las hay cosas, de digamos, que todo. es una locura. O Bueno, sea, hay de... porque ellos Sí, se explican sí. lo de la ciudad, lo de Tesla, y era toda una cosa que vos decís, ¡pum! O sea, vos Mira, cuando escuchaste eso, por ejemplo, ¿qué te pasó en la mente? A mí me dio una CB casi. O sea, no sé qué te pasó a vos cuando vos escuchaste toda esta... O sea, porque no es algo que se inventó Bachi, es algo que salió de la radio. sí, vamos a ver. A Bachi le hablaban entidades supuestamente elevadas o con grandes conocimientos, porque la mayoría de mensajes son incluso complejos de Muy, descifrar sí. por su alto contenido filosófico, muy por encima del nivel cultural de Bachi. Bachi era un sencillo comerciante de electrodomésticos, tenía estudios básicos, pero luego a través del espiritismo se aficionó a la lectura, pero de una manera absolutamente obsesiva, de todo lo relacionado con la filosofía, la espiritualidad y la hipnosis y la parapsicología. Entonces, Bachi adquirió un gran conocimiento, pero es verdad que
analizando lo que le dicen las entidades, está fuera hasta de la comprensión del propio Bachi. Y esto es bastante curioso. ¿Qué sucede? Que otras tantas comunicaciones que tenía Bachi eran con, sí, seres desencarnados, hijos fallecidos que contactaban, que ahí ya el mensaje no era tan elevado. Era un No. mensaje más simple, diría yo. Tampoco más terrenal, porque la forma de decir el mensaje era típico tópico de mamá, estoy feliz aquí arriba, lo típico, ¿no? Pero sí No que es lo era típico algo. típico, pero, o sea, lo típico es un hola, fin, o sea, Ah, no, bueno, sí, me refiero lo típico de un mensaje espiritual, de un mensaje que en el siglo pasado las mediums de incorporación daban, ahí va, claro, a través de ella sí. ¿no? Estamos bien, de aquí te deseo mucho amor y mucho cariño. Bueno, eran mensajes simples que todo el mundo entiende y que son muy genéricos. Entonces, esto le pasaba. Hay que tener en cuenta también que Bachi pocas veces interactuaba con las voces. Es decir, Bachi preguntaba y repreguntaba, pero las voces contestaban lo que les daba la gana, Exacto, en sí. la Bueno, mayoría de ocasiones. si querés, aprovecho. Ahora, obviamente, Raúl no lo va a ver porque estamos grabando, pero ustedes lo van a ver que voy a poner un video que Raúl me compartió. Algo para ti que nunca, nunca jamás se ha publicado. Ah, todo el amor, todo el amor. Ahora se los voy a poner mientras, por lo menos para que vean lo que es, para la gente, digamos, que no lo conozca, lo que es una psicofonía de Bachi con estas entidades. Mi senti? Spirito che non ha niente da imparare da nessuno, devi chiamarlo, mi spiegare, di parecchie cose, dialogare in lingua straniera e condensate in inglese. Tutti, un posto nel nostro cuore, sono quanti suoi merita. Lascia stare l'inglese stasera. Parlaci nella nostra lingua. Ti dispiace? Patetico. Sarà bene ricordare che il giornalismo dei frequentatori mi fermo a vedere. E poi osservando sempre bisogno di eventi provvigioni, di fenomeni straordinari, di avvenimenti, l'incontro non si sente più. Comunque parliamoci delle nostre cose, quelle più belle. Se lo potete fare. Se c'è questi ragazzi. Tutte le tue suone assanti, i cuori delle persone che stanno vicino, il prolungamento, il dato della nostra vita, una libertà diversa. C'è Mario Festa, che non è potuto venire, che vorrebbe... Lorenzo, che non è potuto venire, e Mara, che non è venuta. Marcella, ricorda la chiesa dove abitiamo, viaggia in una direzione diversa. Non esiste la confine. La nostra è la fase conoscitiva iniziale. Guarda, mi io ti saluto. Questo è Gregorio. Bueno, como pudieron escuchar y ver los mensajes, obviamente, de entre Bachi y esta entidad o esta energía, pasa esto curioso que no, vamos a decir, descarta, para mi forma de ver y por la claridad que tienen las voces, descarta totalmente que sea una interferencia mística por ahí. No, porque hay una interacción entre A y B, literalmente. Es así. Bueno, eso obviamente que vos ya lo escuchaste, ya lo viste y lo analizaste. Sí. A ver, esta es una. Y aparece Es un Gregorio. trozo.
aparece Gregorio. Sí, una de las entidades, Gregorio, que es el que habla al final. A ver, este es un trozo de un extracto más grande de más de media hora, donde realmente se da un hecho que no era muy común, que es una interacción y que haya una correlación entre lo que se pregunta y lo que se contesta. Porque, bueno, ¿sabes qué pasa? Que como muchas veces las voces hablaban en idiomas que Bachi no entendía, el alemán, el inglés, porque Bachi solo sabía hablar italiano, y efectivamente sí, un poquito de inglés, pero poquito, muy poquito, pero el ruso y el alemán, que muchas veces aparecían en las psicofonías, o el español, pues no lo entendía. Y entonces Bachi no quería que las voces hablaran en esos idiomas, sino en el italiano. Y aquí es como una conversación hablando con las Sí. voces de, oye, habladme, no me habléis en inglés, que aquí no hay que hable inglés. Habladme en italiano ¿Y y cómo le tal. Y las responden voces como todavía? diciéndolo, creo que sale, ¿no? Como hemos podido ver, ¿no? Que le dicen hasta Sí, patético a es Bachi, ¿no? increíble. Como diciendo, oye, que el idioma es universal y que hay que tener un respeto también si hay gente que habla otros idiomas, para como diciendo que, oye, que hablamos otros idiomas, pero porque hay gente que así se le hace más Es que, comprensible es y que yo tal, y que luego en ese mundo... creo que había escuchado Sí, en uno de tus videos, corregime por las dudas, pero me quedé con esa idea de algunos de tus videos seguro, de que ellos a veces no te responden linealmente lo que vos estás preguntando. Para mi forma de verlo, esto creo esa acotación más mía, porque a veces las preguntas o son preguntas muy tontas, o son preguntas muy simples, y ellos como que de alguna manera, y esto es mitad información que agarré de los videos de Tiempo del Misterio y mitad teorías mías, de que para mí ellos aprovechan ese mínimo bache de energía que se pueden comunicar para decir algo que realmente sirva, algo porque le claro. va a pasar mucho, digamos, de que va a preguntar muchas cosas que a veces son simples, pero ellos le responden cosas del universo y de las energías y del amor y... Sí, mira, esto que dices es muy interesante y sí se ha constatado en Bachi y en otros transcomunicadores, donde, claro, ellos tienen, en teoría, se abre una ventana para poder transcomunicar que es de pocos segundos y quieren explicar mucho, pero en un idioma que sea comprensible.